Bienvenidos a Ifá Stories, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la narración moderna. Adéntrate en la sagrada tradición de Ifá, arraigada en la tierra Yorubá y moldeada a través de siglos de interacción con culturas vecinas de África Occidental y preservada en la tradición Lukumi de la diáspora. Aquí nos acercamos al corpus adivinatorio de Ifá, los sagrados Odú, mediante los cuales Orunmila revela comprensión sobre el destino y el orden moral reflejado en las vidas de los Orishá, los Irunmolé, los Awós, las comunidades y todos aquellos que buscan orientación. Estas no son leyendas distantes, sino enseñanzas vivas, puentes entre el pasado y el presente, que iluminan la responsabilidad, la consecuencia y el camino humano. Honra la sabiduría, reflexiona sobre el destino. Acompáñanos en este viaje al corazón de Ifá. ¡Suscríbete y deja que las historias hablen! Conoce más en ifastories.com. Nota introductoria. Esta narración se basa en un relato tradicional tal como se presenta en Ifism, volumen 3, las obras completas de Orunmila, los Odú de Oyeku Meji, por C. Osamaro Ibie. La narración y los comentarios de esta presentación son originales de Ifá Stories. Ifá Stories. Narración. Título: La Madre de la Lluvia. Odú. Oyekubo Owanrim. Hay historias donde el destino permanece oculto antes de ser reconocido. Hay historias donde el niño que es objeto de burla carga una fuerza más grande que los ojos que lo juzgaron. Esta es la historia de Afiduduk Paoyu, ella que cubre el rostro con oscuridad, la madre de la lluvia. No es solamente una historia sobre la burla, es una historia sobre el anhelo, la adivinación, el sacrificio, la preparación de Eshu y el momento en que el destino oculto se vuelve imposible de negar. La historia comienza en el cielo. Allí, Oyekubo Owanrin realizó adivinación para Afidudu Paoyu, quien era conocida como la Madre de la Lluvia. Antes de que la lluvia naciera, hubo anhelo. Antes de la manifestación, hubo necesidad. Antes de que el mundo pudiera ver la grandeza del niño, la adivinación ya había abierto el camino. En aquel tiempo, Afiduduk Paoyu estaba desesperada por tener un hijo. Su condición no fue tratada como un simple deseo ordinario. Entró en el orden sagrado de la adivinación. La adivinación indicó un camino específico. Afiduduk Paoyu recibió la instrucción de hacer sacrificio con una oveja negra, una vestimenta negra, mucho jabón y muchos garrotes. También recibió la instrucción de entregar un chivo negro a Eshu. Estos materiales deben escucharse con cuidado. No son objetos decorativos, no son una receta ritual pública. Pertenecen a la estructura ritual específica de la fuente, de este Odú y de esta historia. Un canto sagrado se conserva cerca del inicio de la narración. Aparece después de la declaración adivinatoria y parece invocar al propio Odú mediante un juego sonoro alrededor de Oyekubo Owanrin. El canto se conserva aquí en la forma recibida. Ifá Oyeworinmi, Oyewonrinmi, Oyewonrinye, Oye, Bio Babale, Wonrinmi, Kio Ma Wonirinmi, Bio Bale Won, Irinsinu, Kio Ma Woniриnsinu, Akole Tori Wipeo Wonirinmi, Akole So Wipeo Wonirinsinu, Kia Ma Pe Enie Gioye. Un significado interpretativo cuidadoso puede escucharse de esta manera. El canto invoca a Ifá y a Oye. Invoca a Oyeworinmi, la fuerza cuyo camino se mueve conmigo. Invoca a Oyewonrinmi, la fuerza cuyo movimiento presiona sobre mi jornada. Invoca a Oyewonrinye, la fuerza cuyo movimiento lleva el destino a manifestarse. Pide que el camino no se vuelva difícil. Pide que la jornada permanezca abierta. Pide que el camino interior no sea cerrado. Pide que nadie pueda decir, mi jornada ha sido bloqueada. Pide que nadie pueda decir, el camino dentro de mí ha sido sellado. Y preserva el nombre sagrado, Eji Oye.
Este canto prepara toda la historia. Habla de un camino que no debe ser bloqueado. Habla de una senda interior que debe permanecer abierta. Y esto refleja el recorrido de Afidudu Paoyu. Antes de que la lluvia nazca, su camino hacia la maternidad está obstruido. A través de la adivinación y el sacrificio, Ifá abre ese camino. Pero el canto también habla a la lluvia. El destino de la lluvia permanece oculto interiormente antes de que el mundo pueda reconocerlo exteriormente. La gente ve oscuridad y se burla de él, pero Eshu prepara el camino oculto del destino de la lluvia para que se vuelva visible. La vestimenta negra se convierte en la oscuridad antes de la lluvia. La espuma del jabón se convierte en nube. Los garrotes se convierten en aguaceros. Por eso, el canto no está separado de la historia. Es la llave espiritual de la historia. Antes de que la lluvia pueda caer, el camino debe abrirse. Antes de que el destino pueda ser reconocido, primero debe prepararse el camino interior. Afiduduk Paoyu hizo el sacrificio. Después de hacer el sacrificio, quedó embarazada. Luego, la historia conserva una continuación adivinatoria. Cuando este Odu aparece en Ugbodu, se le debe decir a la persona que haga un sacrificio similar para evitar el riesgo de no tener hijos. Esta instrucción es seria, pero sigue siendo específica de la fuente. Afiduduk Paoyu entonces dio a luz a un niño llamado Ojo, lluvia. Pero el niño no fue recibido con comprensión. Sus contemporáneos se burlaron de ella, se mofaron de ella por haber dado a luz a un niño oscuro como el carbón. Un niño que ellos creían que nunca haría nada tangible. Vieron el color del niño, pero no vieron su destino. Pero el destino del niño estaba oculto dentro de la misma señal que ellos malinterpretaron. Afiduduk Paoyu no es recordada solamente porque vio a luz a la lluvia. Es recordada porque cargó el anhelo antes de la manifestación, soportó la burla antes del reconocimiento y vivió para ver el destino oculto de su hijo revelado ante la misma comunidad que había dudado de él. Entonces, el papel de Eshu se vuelve importante. Eshu entró en el movimiento de la historia. Eshu no apareció como un simple embaucador al azar. Eshu había recibido el macho cabrío negro prescrito. Y después del sacrificio, Eshu preparó a la lluvia para su manifestación. Vistió a la lluvia con una vestimenta negra. Untó el rostro de la lluvia con la espuma del jabón. Le entregó a la lluvia varios garrotes. Lo que Eshu colocó sobre la lluvia, más tarde, se volvería visible para todos. La vestimenta negra se convertiría en la oscuridad antes de la lluvia. La espuma del jabón se convertiría en la nube reunida. Los garrotes se convertirían en los aguaceros que golpean la tierra. Lo que primero había aparecido como material ritual se convirtió en señal cósmica. Lo que había estado oculto en la preparación divina se volvió visible en el mundo. Entonces, la lluvia comenzó a mostrar su poder. El cielo se oscureció. La gente se preguntaba qué estaba a punto de hacer. La nube se reunió. La espuma sobre su rostro comenzó a manifestarse. Y la lluvia comenzó a golpear a todos sin distinción con los garrotes en sus manos. Golpeó a amigos y enemigos, a viejos y jóvenes, a personas de alta y baja posición, de día y de noche, a árboles y animales. La lluvia no escogió solamente a quienes la habían recibido bien. La lluvia tocó a todos. La historia explica directamente los signos. La oscuridad antes de la lluvia representa la vestimenta negra con la que Eshu lo vistió. La nube antes de la lluvia representa la espuma del jabón sobre su rostro. Los aguaceros de la lluvia representan los garrotes en su mano. Oscuridad, nube, aguaceros. El niño, que una vez fue objeto de burla, se convirtió en la fuerza que nadie podía ignorar. En esa etapa, Afiduduk Paoyu se alegró. Comprendió que había dado a luz a un gran hijo.
El mismo niño del que la gente se había burlado, ahora era revelado como una fuerza cuyo alcance se extendía más allá del hogar, más allá de la comunidad, más allá de las voces que una vez se rieron. La historia dice que debido a que la gente se rió de la lluvia, se dice que la lluvia no tiene amigos. Y debido a que la lluvia golpea a todos, sin distinción, su fuerza todavía es sentida por todos. Amigos y enemigos. Viejos y jóvenes. Personas de alta y baja posición. Árboles y animales. La grandeza de la lluvia no es una venganza privada. No es la ira de un niño rechazado. Es la revelación de un destino cuyo poder pertenece al mundo más amplio. La lluvia no cae solamente sobre quienes la entienden. La lluvia no cae solamente sobre quienes la reciben. La lluvia alcanza a todos. La historia cierra con una instrucción adivinatoria adicional. En una adivinación para una mujer que busca tener un hijo, se le debe decir que haga sacrificio. La fuente dice que ella daría a luz a un hijo cuya fama sería sentida por toda la faz de la tierra y cuya grandeza sacudiría la comunidad en la que vive. Y más allá. Esto se conserva como una guía adivinatoria específica de la fuente. No es un manual ritual público. Pertenece al marco sagrado de este odú y de esta historia. La Madre de la Lluvia enseña que el destino puede permanecer oculto antes de ser revelado. El sacrificio prepara aquello que la vista pública todavía no puede comprender. Eshu equipa aquello que el mundo aún no ha reconocido. El anhelo de una madre se convierte en el camino por el cual una gran fuerza entra en el mundo. Y la lluvia, antes burlada, se convierte en la fuerza que alcanza a todos. La Madre de la Lluvia. La historia de Afi Dudukpa Oyu, la que cubre el rostro con oscuridad, la Madre de la Lluvia, no es solamente una historia sobre un niño que fue objeto de burla. Es una historia sobre lo que se carga antes de que el destino sea revelado. El peso antes de la liberación. La oscuridad antes de la lluvia. La madre que sostiene la etapa oculta. El niño que el mundo malinterpreta. Y la guía de Eshu que ayuda al destino oculto a entrar en forma visible. Antes de que la lluvia caiga, el cielo reúne peso. Las nubes comienzan a juntarse. El rostro del cielo se cubre. El aire cambia. La atmósfera se vuelve pesada. Y solo después de esa pesadez, llega la lluvia. Este también es el camino de Afi Dudukpa Oyu. Su nombre puede entenderse como la que cubre el rostro con oscuridad. Pero en esta historia, la oscuridad no es vacío, no es vergüenza, no es fracaso. Es la cobertura antes de la manifestación. Es el peso oculto antes de que el destino sea liberado. Afi Dudukpa Oyu carga el anhelo. Carga el dolor de querer tener un hijo. Carga la seriedad de la adivinación. Carga el sacrificio. Carga el embarazo. Carga la burla pública que llega después del nacimiento de su hijo. Y carga un destino que otros todavía no pueden comprender. Su papel no es pequeño. Ella no es solamente la madre de la lluvia en sentido biológico. Ella es quien carga la atmósfera antes de que la lluvia entre en el mundo. Carga la etapa oculta. Carga la oscuridad antes de que el cielo se abra. La historia comienza con anhelo, no con burla. Antes de que alguien se burle del niño, la madre ya está buscando un camino. Su condición entra en el orden sagrado de la adivinación. Oyekubo Wanrin realiza adivinación para ella. Esto significa que antes de que el niño aparezca ante el mundo, Ifá ya ha abierto el camino. Antes de que la gente juzgue la apariencia del niño, el orden sagrado ya ha reconocido su llegada. Esta es una de las primeras enseñanzas de la historia. La vista pública no siempre es vista sagrada. El mundo puede juzgar demasiado pronto. Pero Ifá ve el camino, antes de que el mundo comprenda al viajero. Cuando Afi Dudukpa Oyu da a luz a Oyo,
la lluvia, la gente no lo recibe con comprensión. Ven su apariencia oscura como el carbón. Lo ridiculizan. Creen que nunca hará nada tangible. Ven oscuridad y la llaman nada. Ven negrura y asumen vacío. Pero la historia revela que están equivocados. La oscuridad del niño no es un defecto. No es una maldición. No es algo que deba corregirse. Es la primera señal de la lluvia. Antes de que la lluvia caiga, el cielo se oscurece. Antes de que lleguen los aguaceros, el rostro del cielo se cubre. La gente se burló de la misma señal, que anunciaba quién era el niño. Aquí es donde la historia también puede hablarle al mundo moderno. Como reflexión contemporánea, podemos escuchar esta enseñanza en la manera en que muchos niños son juzgados antes de que sus dones sean comprendidos. Algunos son juzgados por el color de su piel, algunos por su idioma, algunos por la pobreza, algunos por una discapacidad, algunos por su trasfondo cultural, algunos por su temperamento, algunos por las tradiciones que cargan de sus mayores. Un niño puede ser llamado extraño, difícil, oscuro, lento, torpe, con pocas posibilidades de triunfar. Pero la historia nos advierte: un niño no está vacío, solo porque la sociedad todavía no puede comprender la forma que toma su destino. Ojo, la lluvia no fue rechazado porque le faltara destino. Ojo, fue rechazado porque la gente no pudo reconocer el destino cuando apareció en una forma que ellos ya habían decidido descartar. Entonces, Eshu entra en el movimiento de la historia. Y el momento en que entra es importante. Eshu entra después de que el niño ya ha sido objeto de burla. Esto es importante. Eshu no causa el rechazo. El rechazo viene de la visión limitada de la gente. Aquí, el papel de Eshu puede entenderse como protector, porque no permite que Ojo permanezca solamente como el niño burlado. Eshu guía. Eshu prepara. Eshu abre el camino de la manifestación. En muchas narraciones de Ifá, Eshu aparece donde el destino necesita movimiento, donde un camino debe abrirse, donde el malentendido debe ser expuesto, donde algo oculto debe ser llevado a la visibilidad. En esta historia, Eshu prepara a Ojo, la lluvia, para volverse comprensible ante el mundo según su destino. Eshu no borra lo que Ojo es, revela lo que Ojo ya carga. Eshu viste a la lluvia con una vestimenta negra. Coloca espuma de jabón sobre el rostro de la lluvia. Le entrega garrotes a la lluvia. Estas acciones no son al azar. No transforman a la lluvia en otra cosa. Revelan lo que la lluvia ya es. La vestimenta negra se convierte en la oscuridad antes de la lluvia. La espuma de jabón se convierte en la nube reunida. Los garrotes se convierten en los aguaceros que golpean la tierra. Eshu no borra la oscuridad de la lluvia. Le da a esa oscuridad su forma de manifestación. La gente ve a un niño oscuro y se ríe. Eshu ve a la lluvia. La gente ve diferencia y asume fracaso. Eshu ve una fuerza que debe ser preparada. La gente juzga la apariencia. Eshu activa el destino. La espuma sobre el rostro de la lluvia es especialmente importante. No debe leerse como si estuviera blanqueando al niño. No debe leerse como si estuviera corrigiendo su color. La espuma no cubre vergüenza. La espuma revela nube. Trabaja con la oscuridad, no contra ella. La oscuridad se convierte en el cielo cubierto. La espuma se convierte en la nube. Los garrotes se convierten en aguaceros. La lluvia se convierte en liberación. Esta es la inversión que está en el corazón de la historia. Lo que la gente burló se vuelve significativo. Lo que rechazaron se vuelve visible. Lo que pensaron que era vacío se convierte en la señal de una fuerza que alcanzará a todos. La lluvia se mueve a través de lo oculto. Adivinación, sacrificio, nacimiento, burla,
Preparación de Eshu. Manifestación, reconocimiento y enseñanza. Este movimiento importa porque el destino no siempre llega plenamente comprendido. Algunos destinos pasan por lo oculto. Algunos pasan por la burla. Algunos pasan por la preparación. Algunos pasan por la interrupción antes de que su don sea reconocido. El rechazo temprano de la lluvia no define la plenitud de su destino. Cuando la lluvia comienza a mostrar su poder, el cielo se oscurece. Las nubes se reúnen. Los aguaceros caen. La lluvia toca a amigos y enemigos, a viejos y jóvenes, a personas de alta y baja posición, de día y de noche, a árboles y animales. La lluvia no cae solamente sobre quienes la comprendieron. La lluvia no evita a quienes se burlaron de ella. La lluvia alcanza a todos. Por eso la grandeza de la lluvia no es una venganza privada. La lluvia no está simplemente castigando a quienes se rieron. La lluvia está revelando una fuerza demasiado grande para ser controlada por la opinión pública. La lluvia es imparcial. La lluvia no pertenece socialmente a nadie. La lluvia no puede ser controlada por amistad, posición, edad, rango, ni aprobación. La lluvia cae porque la lluvia es la lluvia. La historia dice que, debido a que la gente se rió de la lluvia no tiene amigos. Esto no significa solamente soledad. Significa que la lluvia está más allá del favoritismo social. La lluvia no pertenece a un solo grupo. La lluvia no sirve solamente a quienes la alaban. La lluvia no pregunta quién se burló de ella y quién la recibió antes de caer. La lluvia toca a todos. Y porque la lluvia toca a todos, todos eventualmente deben reconocerla. Y cuando seguimos el símbolo de la lluvia, más allá del momento del impacto, el significado se profundiza. Al principio, la lluvia se siente como fuerza. El cielo se oscurece. Las nubes se reúnen. Los aguaceros golpean la tierra. La gente siente la lluvia. Pero después de que la lluvia pasa, el mundo cambia. El polvo se asienta. El calor se enfría. La tierra recibe agua. Las semillas comienzan a abrirse. Los árboles se refrescan. Los animales beben. La vida continúa. Así que la lluvia no es solamente una fuerza que golpea. La lluvia es una fuerza que renueva. El destino de la lluvia no es solamente ser notada por quienes se burlaron de ella. El destino de la lluvia es nutrir al mundo que una vez no supo comprenderla. Esta es una de las enseñanzas más hermosas de la historia. La lluvia primero se experimenta como interrupción, pero su don más profundo es la renovación. El niño burlado se vuelve necesario. El niño que fue descartado se convierte en aquel cuya presencia permite que la vida continúe. Como reflexión contemporánea, esto también le da a la historia un poderoso significado cultural. La lluvia no nace fuera de la tradición. Su llegada es preparada por la adivinación, el sacrificio, el canto sagrado y la guía de Eshu. En la sociedad moderna, la lluvia puede representar al niño que carga tradiciones antiguas hacia un nuevo tiempo. Un niño puede heredar costumbres ancestrales, lengua tradicional, relatos sagrados, disciplina familiar, memoria espiritual, valores culturales. Al principio, el mundo moderno puede llamar a estas cosas antiguas, extrañas, oscuras, anticuadas, innecesarias. Pero la historia enseña que la tradición no tiene que encerrar al niño en el pasado. La tradición puede preparar al niño para el futuro. La vestimenta negra, la espuma de jabón y los garrotes comienzan como materiales rituales, pero más tarde se convierten en señales del clima.
la forma antigua se convierte en movimiento vivo. La tradición no se queda detrás del niño. La tradición entra en el niño. Y a través del niño, la tradición se convierte en lluvia para un mundo nuevo. Una cultura sobrevive cuando sus hijos no son obligados a escoger entre los ancestros y el futuro. El niño puede estar enraizado en el camino antiguo y aún así traer una nueva lluvia. El niño puede cargar lo que vino antes y aún así nutrir lo que está por venir. En el momento en que la grandeza de la lluvia es revelada, Afi Duduk Paoju se alegra. Su alegría no es simple orgullo, es reconocimiento. Ella comprende que aquello que había cargado era grande. Ella cargó el anhelo, cargó la oscuridad, cargó el embarazo, cargó la burla, cargó el peso de un niño que otros no comprendían. Ahora ve que su carga no estaba vacía. Lo que cargó en silencio se convierte en la lluvia que alcanza a todos. Su oscuridad se convierte en atmósfera. Su carga se convierte en liberación. Su hijo se convierte en renovación. La madre de la lluvia enseña que la oscuridad puede ser la primera cobertura de una bendición. Enseña que el juicio público puede ser ciego. Enseña que el niño que la sociedad burla puede cargar una fuerza que el mundo un día necesitará. Enseña que Eshu puede guiar el destino oculto hacia una forma visible. Enseña que la tradición, cuando se carga correctamente, no encarcela el futuro, prepara el futuro. Y enseña que la lluvia no viene solamente para golpear. La lluvia viene para renovar. Vieron a un niño oscuro y se rieron. No sabían que la oscuridad del niño pertenecía al cielo. No sabían que la espuma se convertiría en nube. No sabían que los garrotes se convertirían en aguaceros. No sabían que el niño del que se burlaron se convertiría en la fuerza que tocaría a todos. Y cuando la lluvia se detuvo, el mundo ya no era el mismo. El polvo se había asentado. La tierra se había abierto. Los árboles habían bebido. Los animales habían regresado. Las semillas habían recordado su propósito. Y la madre que cargó la oscuridad finalmente vio lo que la oscuridad había estado preparando desde el principio.